Mis hermanos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, tengan todos ustedes. Ahora sí que dependiendo del lugar donde nos conectemos, les damos la bienvenida a este su programa, Espíritu Santo, ven. A nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermanita Rita Torres. También les damos la bienvenida a nombre de María Visión Radio, que nos hacen el favor de conectarse también y transmitir. Mi nombre es Brenda Leiva, de ANE Ciudad de México. Y como siempre empezamos con una poderosísima oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosísima intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado y todo lo que no provenga de ti en tu nombre. Y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. 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 Como título de este programa, mis hermanos, es una especie de pregunta. ¿Sabes en qué lugar físico se dan, y bueno, humanamente hablando, se dan el principio y el fin? Porque si hablamos de principio y fin, tenemos un texto bíblico que nos revela el libro del Apocalipsis. Pero cuando me refiero a un lugar físico, les comparto que pues estaríamos hablando aproximadamente de unos 10 días más o menos, que me tocó estar diariamente en un hospital, situaciones y problemas de salud de la familia. Entonces, el estar yendo, el estar en contacto, bueno, principalmente ese mundo, porque es un mundo, mis hermanos, mis hermanas, los mundos en los que nos movemos, son diferentes. Y el mundo de la tristeza, del dolor, de la angustia, de la desesperación. Pero al mismo tiempo, el mundo de la alegría, de la esperanza, en este lugar físico es precisamente en los hospitales, donde nace una nueva vida y que con toda esa emoción que conlleva ese nacimiento, en la gran mayoría de los casos esperado, pues también ahí se da el término de esas vidas. Y bueno, pues el poder constatar esos momentos. Recuerdo que en alguno de esos días, bueno, pues le pido a Dios fortaleza para esa persona que me encontré en el ascensor, y pues llorando comentaba que acababa de fallecer su esposo, ¿sí? Entonces,
Es muy duro, pero mis hermanos también muy revelador, porque son lugares donde el sufrimiento, la tristeza, la angustia, también trae la bendición de la oración. Y la oración, obviamente, de los que tenemos fe, ¿sí? Pero analizando y viendo todas estas situaciones, también la angustia de los que están sufriendo en esos lugares y sin fe, mis hermanos, porque el padecer, el sufrir, si lo entendemos desde la santa palabra de Dios, desde nuestra fe, nuestra esperanza, de que somos personas que estamos de paso, pues es agarrarnos de las promesas de Dios, sabiendo que nos espera algo distinto, ¿sí? Pero pues yo no me puedo imaginar cómo pueden sufrir las personas que viven sin fe, o qué esperan, o a dónde se encaminan. En otras ocasiones hemos hablado, y sobre todo tomando la palabra de Dios en serio como debe de ser, y cómo se nos comparte a través de la palabra, cómo se nos comparte a través de nuestros santos que han tenido esas bendiciones de estar en esos lugares más allá de lo que es humanamente entendible, el sentido salvífico del sufrimiento, ¿sí? La misma palabra de Dios nos muestra momentos de mucho sufrimiento físico, espiritual, sufrimiento del alma, el abandono, las crisis. Uno de los ejemplos, creo que el más revelador, es el que nos presenta el Antiguo Testamento en el libro de Job. Otro, ahora si nos vamos al Nuevo Testamento, pues nos tendríamos que ir al momento en el que nuestro Señor está siendo crucificado entre dos ladrones. Uno que se le despierta la fe, bendito sea Dios, al escuchar la cercanía con el Señor y al escuchar esas palabras de el que está dando testimonio de todo lo que predicó, principalmente cuando está perdonando a todos sus verdugos y a todos nosotros los pecadores en el dolor, en el sufrimiento. Y el mal ladrón, obviamente sin fe, pues reclama, maldice, se desespera. Entonces, no es muy... no es alentador, pero es muy reflexivo, mis hermanos, estar en estos lugares de principio y fin de la vida humana, ¿sí? En los hospitales y estar en esa cercanía. Y me he puesto también en reflexión de que a lo mejor no todos lo ven desde este punto de vista, pero tantos médicos como enfermeras han sido llamados para que su vocación sea salvar y sanar esos cuerpos, cuidar, ¿sí? Esos cuerpos. Y la importancia de que nosotros no se nos olvide que una cosa es el cuerpo y otra cosa es el alma, ¿no? Y me venía a la memoria algo que me tocó vivir, escuchar un testimonio. Por eso hablar de sufrir con Dios o sufrir sin esperanza, ¿no? Hace muchísimos años, yo estaría hablando probablemente de cercano a 35 años, algo así, que un hombre estaba a punto de entrar al quirófano y la esposa se encuentra con el médico que lo va a operar, ¿sí? Ya lo van a subir a quirófano. Ella se acerca al médico y le dice palabras más o menos: doctor, que el Señor lo ilumine, lo ayude, lo guía.
palabras de ella. Y la contestación, mis hermanos, del doctor fue: el que lo va a operar soy yo, no él. La soberbia, mis hermanos, la soberbia de quienes se creen dueños de la vida y pues no, ahora sí que como dice la palabra de Dios, no saben lo que dicen, ¿sí? Y es la tristeza de que no comprendan esa vocación, ¿sí? Y poníamos como punto de referencia a eso de entender el principio y el fin. Obviamente hablamos de un lugar físico. Pues ese lugar físico, mis hermanos, son los hospitales, como les hemos compartido. En los hospitales se nace a una nueva vida y en los hospitales se termina una vida terrena para nacer a una eternidad. La situación sería: ¿a qué eternidad? Y entonces el texto bíblico que habíamos puesto, que se encuentra en el libro del Apocalipsis 22:12, nos dice lo siguiente: fíjense que vengo pronto, pero dando el pago, pero llevo conmigo el pago que daré a cada uno conforme a su trabajo. Y agrega: yo soy el alfa y el omega, el principio y el último, el primero y el último, el principio y el fin. Aquí estamos hablando en el terreno espiritual, ¿sí? Y es muy importante que estas palabras que fueron dichas y que fueron dictadas al apóstol Juan por un Jesús resucitado. Acordémonos que esto le fue dictado a Juan, y esto principalmente para los que no conocen esta importancia de este texto bíblico y de las circunstancias y el lugar en el que se dieron. Pues el apóstol Juan estaba desterrado en la isla de Patmos, en Grecia, a causa de su fe en el Señor, su fe en la eternidad, en la nueva vida, ¿sí? En la nueva Jerusalén, tierra nueva, cielos nuevos. Y entonces nuestro Señor le dicta a Juan este libro del Apocalipsis, y ya en este último versículo, que es el último de este libro, el último libro de la Biblia, le dice estas palabras: voy a llegar pronto y llevo conmigo el pago que daré a cada uno conforme a su trabajo. Esto es muy importante porque ayer recordábamos ese momento en el que los primeros llamados que hizo nuestro Señor al trabajo de salvación de las almas, es a través de los discípulos que tenía Juan el Bautista, ¿sí? Y Juan el Bautista es cuando declara de venir al Señor y dice: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y yo no soy digno de desatarle la correa de sus zapatos, ¿no? Y la palabra de Dios nos narra que en ese momento algunos siguieron a Jesús. Y siguieron a Jesús para saber dónde vivía, qué hacía, ¿sí? Y yéndonos un poquito a esto de las enfermedades, mis hermanos, de los sufrimientos, de que aún personas que cercanas en muchas cosas al Señor, en servicio, se preguntan y reclaman y están constantemente en esa desesperación, o dan por hecho, por llamarlo de otra manera, que si yo soy una persona que estoy con el Señor, que soy una persona que sirvo a mi iglesia, que soy una persona inclusive misericordiosa, pues por esa situación yo no tengo por qué padecer ningún tipo de sufrimiento. Y pues, mis hermanos, no es así. Y esto porque el mismo Juan el Bautista se vio en esta situación de confusión, recordémoslo, que él, estando preso
por Herodes, porque le había reclamado a Herodes su falta, su pecado de meterse con la mujer de su hermano. Entonces Juan el Bautista está preso. Y él también llega a ese momento, mis hermanos, de confusión, de que, a ver, cómo están las cosas, si Jesús es el Mesías prometido, si a mí me fue revelado en el bautismo, que escuché la voz del Padre cuando dice, este es mi Hijo muy amado, ¿por qué estoy yo en la cárcel? Es lo que se estaba preguntando Juan el Bautista. Yo no tendría por qué estar aquí, no tendría por qué estar encerrado. Y es cuando manda a algunos de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Y creería, mis hermanos, que esa es la situación que se vive en muchos corazones, que ante el sufrimiento empiezan a perder la fe. Ante el sufrimiento empiezan a cuestionar lo que están padeciendo. Y cuando hablamos de sufrimiento, no solo, mis hermanos, el sufrimiento físico, el sufrimiento del alma, del abandono, el sufrimiento de las crisis existenciales, de las crisis económicas, y que estas personas, aún viviendo una vida de fe, empiezan a entrar en esa confusión, en esa desesperación, en esa angustia. Y bueno, pues la Santa Palabra de Dios, en este sentido de los sufrimientos, pues digamos que es el gran misterio, porque aún nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en el Huerto de los Olivos, llegó un momento que humanamente le dice a nuestro Señor, si por favor, aparte de mí este cáliz, aunque de inmediato se arrepiente de haber dicho esas palabras, no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, el sentido salvífico del sufrimiento hay que tomarlo agarrados de la cruz, mis hermanos. Fíjense que en esa bendición que tenemos en nuestra iglesia de tantos santos y tantas revelaciones que Dios en su misericordia le ha hecho, ahorita me viene a la mente Santa Faustina, sobre todo cuando se habla de que han tenido esa comunicación con las personas que han muerto y han logrado comunicarse con ellos. La gran mayoría de los casos son personas que están en ese lugar donde están purgando sus faltas, sus omisiones, ¿sí?, que no lograron en la tierra reparar. Y las declaraciones de ellos, en la gran mayoría de los casos, por eso es un misterio enorme esto del sufrimiento, mis hermanos. Ellos han declarado una y otra vez que estarían dispuestos y que de hecho lo piden regresar a la tierra para venir a sufrir lo que fuera necesario y no estar en ese lugar de tormento, ¿no? No es nada sencillo, porque en ese lugar de tormento, inclusive, pues hasta donde entendemos por ese tipo de revelaciones, pues también hay niveles, ¿sí? Así como San Pablo habla del tercer cielo, ¿sí? Las revelaciones de las almas benditas del purgatorio hablan también de niveles, que hay algunos niveles, mis hermanos, donde esa alma que está en el purgatorio, pues ya no sabe si está en el infierno, ¿sí? Entonces, la importancia de que nosotros conozcamos la palabra de Dios, el sentido salvífico que tiene el sufrimiento, todo tipo de sufrimiento ofrecido al Señor, agarrados de la cruz, ¿sí? Y me tocó, como les decía, en este hospital vivir diferentes experiencias. Claro que mi corazón se volvió chiquito cuando escucho a esa joven mujer, en sus ojos llenos de llanto, exclamar: mi esposo acaba de fallecer, ¿sí? Ahí se acababa una vida. Pero recordar que existe la eternidad, y esa es la que nos debe de interesar.
¿Cómo llegamos a esa eternidad? En uno de esos días, estando en el hospital, bajo a comer en algunas de las zonas que están ahí. Y estaba, bueno, cuando me toca comer sola, tengo la costumbre me gusta leer mientras como. O por lo general siempre traigo mis libros, diferentes libros, en la gran mayoría de los casos, o son libros o me gusta leer los periódicos del día. Y ese día traía yo un libro que habla sobre, de hecho lo tengo aquí a la mano, es un libro que habla sobre reflexiones en torno al Apocalipsis, ¿sí? Y lo estaba yo leyendo mientras comía, y en eso me doy cuenta de que entra un joven con un bote, como tipo de esos botes metálicos de refresco, y se acerca a las mesas, se está pidiendo ayuda económica, ¿sí? Entonces, sé que va a venir a mi mesa, entonces el libro lo dejo abierto sobre la mesa y empiezo a buscar mi bolso y ya se acerca y las palabras más o menos que externa el joven es que sí se le puede dar una ayuda para una casa que tienen de ex drogadictos, ¿sí? Y trae el bote, ¿sí? Me fijo, el aspecto de él es un hombre joven, sus ropas sencillas, humildes, hasta rotas, ¿sí? Sus pantalones. Y esto que les estoy contando, mis hermanos, que me tocó vivirlo, después, y aquí hago un paréntesis, porque me vino esa reflexión de lo que es los que usan ese tipo de ropa porque no tienen otra, y los que la mercadotecnia del mundo promueve y hace que la moda sea esa, o sea, jóvenes, mujeres y hombres compran ese tipo de pantalones rotos, mis hermanos, porque está de moda. Así de sencillo, porque está de moda, compran los pantalones rotos. Ay, me quedé pensando, pareciera burla para los que realmente no les queda otra, ¿sí? Y me preguntaba a mí misma, ¿qué necesitamos para poner de moda a Dios? Para que todos lo quieran recibir, para que todos lo quieran tener, conocer, ¿sí? Y encontrarse con Él. Algo no estamos haciendo bien, mis hermanos. ¿Qué nos falta para que chicos y chicas de estas edades, por lo general son jóvenes, ¿sí? Van y gastan miles de pesos en comprar un pantalón roto porque está de moda, ¿sí? Bueno, regresando un poco para este joven, como les comentaba, había dejado yo mi libro abierto y él, así como volteando un poquito la cara, alcanzó a ver el título y me comenta, qué interesante lectura, me dice el muchacho. Y me llamó la atención y le digo yo, ¿la conoces? Y él me contesta, ¿algo? Entonces le vuelvo a hacer otra pregunta, ¿eres creyente? Y se sonríe y me dice, sí, pero al mismo tiempo le estoy viendo que en su brazo izquierdo tiene lo que llamamos que se tatúan, ¿sí? Y tenía tatuado en su brazo izquierdo, su brazo derecho tenía tatuada a la muerte. Y me le quedo viendo y le digo, si eres creyente, ¿qué onda con ese tatuaje? Y entonces me dice,
Bueno, ceñito, eso fue en otra época de mi vida. Y entonces le digo, ¿me acompañas? Te invito a comer. Y me dice él, muchas gracias, acabo de comer. ¿Tienes tiempo de que algo platiquemos? Sí, me dice, con gusto, se sienta. Entonces le digo yo, háblame de esa época de tu vida cuando estabas alejado y qué te llevó. Mi pregunta es, ¿qué te llevó a hacerte un tatuaje de esta naturaleza? Entonces, entre otras cosas, me dice, ceñito, la necesidad, ¿sí? La pobreza, el abandono, pero sobre todo el deseo de lo que se nos ofrece cuando hacemos estas cosas, que se nos dice que nos consagremos a ella y que haciéndolo vamos a tener poder, riqueza y fama, ¿sí? Y traía otros tatuajes en el cuerpo. Entonces, en esa época de tu vida, le decía yo, no creías en nada de lo relacionado con Dios. No, dice, para nada. Las personas con las que yo andaba, pues buscábamos lo mismo. Y los que nos invitan a hacer esto, inclusive a hacer consagraciones feas, ellos nos hablan de que todo eso lo vamos a conseguir. Obviamente que no es que haya otro mundo, otra vida, etcétera, 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 sino que consigamos lo que queremos y necesitamos en esta vida, que es la única que existe, es lo que se nos comparte. No me pude ampliar mucho también, porque inclusive le hicieron un llamado vía telefónica y él comentaba que él tenía que ir a reportar lo que había recaudado, porque esta casa, bueno, él me explicó, y le doy gracias a Dios por ello, que a raíz de su conversión, ¿sí?, de su proceso de conversión, que fue sanado de ser un drogadicto, fue sanado por el Señor, que hubo personas que le hablaron de la palabra de Dios, le hablaron de que hay otra vida, ¿sí? Y que él se sintió realmente, sintió en su corazón el deseo de decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer por los que todavía están encarcelados ante este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, esa misma casa donde había sido llevado él para ese proceso de desintoxicación, ¿sí?, pues necesitaba manos, necesitaba ayuda, necesitaba muchas cosas. Él se ofreció como voluntario, y parte del trabajo que él hacía era recorrer las calles de la ciudad con su bote y pedir ayuda para los que todavía tienen internados en este lugar, ¿no? Recuerdo que me hace un comentario, porque yo le decía, bueno, y entonces con lo que logran recaudar, son varios los que andan pidiendo. Bueno, dice, pues no todos los que quisiéramos, porque ahí tenemos, dice, a 35 jóvenes que todavía están en ese proceso de sanación, ¿sí?, y que no es sencillo, no es de la noche a la mañana. Entonces, ellos no es conveniente que salgan. Los que ya hemos sido sanados y que hemos pasado ese proceso de desintoxicación, pues es voluntario el que nos podamos ofrecer para apoyar, para ayudar a las personas, ¿sí? El caso es que luego me comenta, claro que hay momentos en que la pasamos difícil, claro que hay momentos en que no es nada sencillo para nosotros. Es más, me dice, en algún momento, recuerdo, dice, que había un día que no teníamos nada que comer, ¿sí?, en absoluto nada que comer, ¿sí? Y entonces dijimos, vamos a
a ver quién nos puede ayudar, ¿sí? Vamos a ver quién nos puede ayudar. Entonces se dirigen a la parroquia más cercana, van con el padre y pues piden ayuda. Padre, no tenemos nada que comer, nada que darles, son 35 jóvenes que los tenemos ahí, ¿en qué nos pueden socorrer? Y bueno, me dio muchísimo gusto el cómo lo resolvieron, porque dice que el padre les dijo, miren, les recomiendo que vayan a un lugar que está aquí cerquita, a 2 cuadras. Ahí hay unas hermanas que tienen esa labor de misericordia para el necesitado. Y miren, él me habló de mis hermanas de Lane, que en Guasave, aquí en Guasave, tienen un comedor para hermanos necesitados. Bueno, tienen varios comedores, pero el que estaba cerca de la parroquia. Y entonces él daba testimonio de ese apoyo y esa ayuda que recibieron de nuestras hermanas de Lane en ese día angustioso que no tenían nada que darles, ¿sí? Nada que darles de comer a los internos de su casa, de ex drogadictos, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones que se llegan a dar cuando hablamos de sufrimiento, pues les decíamos, no solo el sufrimiento físico, los que han caído en este tipo de situaciones por lo general vienen de familias disfuncionales, ¿sí? Han sido abandonados, han sido lastimados, han sido violentados en su persona, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos revela, ¿sí? La palabra de Dios? Pues eso, que hay un mundo nuevo, una nueva Jerusalén, donde el Señor nos comparte que ya no habrá lágrimas, ni dolor, ni angustia, ¿sí? A lo que voy es esto. Todas estas experiencias que me ha tocado vivir estos días me hizo recordar también yo creo que no había yo valorado, lo confieso, en toda su magnitud, esa labor de la Madre Teresa de Calcuta, que toda esa fundación, toda esa congregación de hermanas que se dedican a levantar a los enfermos de las calles, sanar sus heridas, ¿sí? Y se los digo porque en lo personal soy una persona débil, yo soy de las que veo sangre y casi me desmayo, ¿no? Por eso les decía esa labor que ojalá y fuera bien entendida por médicos y enfermeras, porque el enfermo necesita algo más que una curación física, necesita una mirada de comprensión, una mirada de te entiendo, una mirada de aquí estoy, ¿sí? No palabras frías dichas a la carrera, ¿sí? Y pues no siempre ellos logran reconocer que no solo el enfermo, también los familiares del enfermo están sufriendo, ¿sí? Que es terrible. Ahora, regresando un poco a lo que me comentaba este joven, me llamó mucho la atención, como les digo, porque él se había tatuado y toda la explicación que nos dio. Porque también nosotros, en donde estamos, en Tlalpan, en el comedor de Tlalpan, Ciudad de México, hay lugares, es como, no sé si han visto ustedes una película hace algún tiempo que la vi, que se llama Cadena de Favores, ¿no? Entonces, cuando realmente la misericordia de Dios se desparrama y se derrama, nosotros le diríamos en estos comedores que tenemos, y todo esto se los comparto porque las personas necesitan una ayuda
física, en su alimentación, una ayuda en el alma, en la parte espiritual, ¿sí? Y el que nos ayudemos unos a otros es importantísimo. Entonces, ahí donde estamos, se conoce que hay una obra importantísima que inició el padre Chinchachoma hace años atrás, que en paz descanse, y una de las sucursales del padre Chinchachoma queda relativamente cerca donde estamos nosotros en Tlalpan, y un día, gracias a Dios, a través de una amiga, pues me hizo el comentario: déjame ver si lo que ellos no consumen se los pasan a ustedes, y así ha estado sucediendo, mis hermanos. Lo que ese grupo de servidores y de voluntariado, de todo lo que le donan al padre Chinchachoma, antes de que esas verduras, ese alimento, esos víveres se echen a perder, nos los pasan a nosotros, a nuestros comedores. Y si lo que nos pasa a nosotros al otro día de inmediato no tenemos comedor, o no hay quien pase por esos víveres en los otros comedores, nosotros los pasamos a otra zona que le llaman el recaudo, donde también están necesitados. También hay chicos y chicas que viven esa situación de querer salir de esos vicios de drogadicción y alcoholismo, ¿sí? Entonces, hay que darnos cuenta que la palabra de Dios nos ofrece diferentes oportunidades, formas de cómo nosotros podemos recapacitar, mis hermanos, meditar, reparar y no seguir igual de descuidados con nuestra vida, con lo que hoy puedo hacer, ¿sí? Después de... ya no hay obras de misericordia que nos puedan salvar. Entonces, esto me trajo a la memoria un mensaje que el Señor le dio a una mística del siglo pasado, donde hablaba de los bienes de este mundo, ¿sí? No se me olvida, mensaje 81, los bienes de este mundo son como la hierba del campo. Y es una reflexión profundísima que hace nuestro Señor ante lo que es la vida, la muerte, el tiempo que le damos, y cuando decimos no tenemos tiempo para algo que puede ser una obra de misericordia, o para atender a algún enfermo, o visitar a alguien que esté en la cárcel, ¿no? Y de hecho, en este mensaje, desgraciadamente no lo tengo en la mano. En cuanto lo tenga, pues tendré oportunidad de compartirles un poco más. Pero a mí no se me olvida, porque en ese mensaje el Señor le dice a esta mística del siglo pasado que qué bien nos haría visitar los cementerios para darnos cuenta que no hay diferencia entre el rico y el pobre, que todos son huesos que hay ahí, y que cuántas veces hemos expresado que nosotros no nos preocupamos o trabajamos o absorbemos todo nuestro tiempo para dejar a nuestros hijos bien colocados, económicamente hablando. Y el Señor le responde a esas personas y les dice, mi pregunta es, dice el Señor, si vas al infierno, ¿irán tus hijos a sacarte de ahí? Claro que no, le responde el Señor. Él nunca va a dejar desamparados a los hijos y a los familiares de los que les sirven, porque hacen el trabajo que el Señor quiere. Y entonces este mensaje hermosísimo termina diciendo, recuerden que están aquí como pasajeros, pero encargados de una misión muy importante, mi hermano, tu salvación y la salvación de tus hermanos. Si no cumplen este cometido, dice este mensaje del Señor a esta mística del siglo pasado, si no cumplen este cometido, en vano nacieron, lucharon, trabajaron, y lo que es peor, dice el Señor, en vano derramé mi sangre por ti, porque por tu descuido te condenarás. Santa Madre de Dios. El infierno está lleno de gente descuidada,
de personas que dijeron, no tengo tiempo. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, mientras tengamos tiempo hay que recapacitar, hay que meditar, ¿sí? Y sobre todo, ¿qué es lo que andamos buscando, sí? Volviendo un poquitito a las reflexiones del Apocalipsis, del libro de estas reflexiones del Apocalipsis, a nosotros como apostolado, has estado meditando esto hace como 22 años más o menos. Nos dieron un curso intensivo, precisamente unos hermanos bolivianos de nuestro apostolado, un curso intensivo sobre el Apocalipsis. Y en esto del Apocalipsis sabemos que diversos profetas del Antiguo y Nuevo Testamento anticiparon los eventos que hoy vivimos, hermanos. Y pues para no ir muy lejos, lo que está pasando actualmente, que se nos narra en el libro de Timoteo 4, ¿sí? Creo que aquí lo tenemos, el libro de Timoteo 4, que, déjeme ver, donde se nos habla de la importancia de lo que estamos viviendo. Dice San Pablo en Timoteo 4, segunda de Timoteo 4, dice, te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús. Estas palabras de San Pablo, mis hermanos, son para cada uno de nosotros. Y por eso la importancia de compartir, porque si no estás haciendo lo que la palabra de Dios nos pide que hagamos, si queremos recibir retribución de nuestro trabajo, hagamos caso. Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar, y te digo, predica la palabra, comparte. Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, amenazando o aconsejando. Fíjense, inclusive amenazando y aconsejando siempre con paciencia y dejando una doctrina. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros a su gusto, hábiles en captar su atención. Bueno, pues qué decirles de estas modas de pantalones rotos, ¿no? Y que se pagan miles y miles por traer un pantalón roto. Cuando hay quien lo trae porque no tiene otro. A nosotros, mis hermanos, nos toca vivir esto en los comedores, cuando nos ha llegado el Señor, porque es el Señor en cada pobre, hasta sin camisa. Su torso desnudo, porque no tiene ni una camisa, mucho menos un suéter que ponerse, ¿sí? Y para muchas otras personas jóvenes, la ropa rota es moda, ¿no? Hábiles en captar su atención, cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos, ¿sí? Recordar que la palabra apocalipsis representa revelación, hecha por Dios a los hombres de acontecimientos, mis hermanos, ocultos y conocidos solo por Él, y nos narran las visiones que le permitió al apóstol Juan, y esto pasó en más o menos el año 96 de nuestra era, en la isla de Patmos, Grecia, donde él se hallaba desterrado a causa de su fe, y durante la persecución del emperador Domiciano, que tampoco nos debe de extrañar porque las persecuciones nunca han dejado de existir. De hecho, principalmente las persecuciones a los creyentes, me refiero a los católicos principalmente, nos vienen cuando hay gobiernos comunistas que prohíben hasta tener la Biblia en casa, ¿no? Sabemos también de diferentes profetas del Antiguo y Nuevo Testamento, todo lo que las Escrituras nos describen a detalle
de esta batalla que se ha dado siempre, mis hermanos, entre el bien y el mal. Y cómo el Señor, lo que Él tenía planeado para nosotros antes de esa caída de Adán y Eva. Y es bueno recordar lo siguiente. Esto lo leí y lo voy a leer para ustedes porque me gustó la forma como fue escrito. Como nación mexicana, mis hermanos, depositaria de un particular designio mariano, no dado a ninguna otra nación. ¿Y de qué somos depositarios? ¿Qué es lo que nos hace como una nación no solo especial, sino comprometida? Que la Santísima Virgen María de Guadalupe haya pedido que se le hiciera su casa para vivir aquí en México. Y para los que no han tenido la oportunidad, yo les recomiendo de los primeros testimonios que conocí, escuché de Manuel Capetillo, el torero. Él da su testimonio de que cuando él visitó Medjugorje y con las personas que iban, tuvieron la oportunidad de que una de las videntes de Medjugorje los recibiera. Cuando los ve y hace la pregunta de dónde vienen, pues era un grupo numeroso y ellos dicen de México, ¿sí? Me encantó este testimonio de Manuel Capetillo porque ella les dice, de México. ¿Y qué hacen aquí? Déjenme decirles que aquí, ahora refiriéndose a Medjugorje, la Santísima Virgen nos visita. Pero ella vive en México, hermanos mexicanos. Ella vive en México. Y creo que esa parte de esto que nos ha sido regalado como nación mexicana nos compromete, mis hermanos, mucho más. Casi me atrevería a decir que después de Tierra Santa es un lugar más santo que puede existir en la tierra. La Basílica de Guadalupe, donde la Santísima Virgen María está viva, ¿sí? Y es real. Y ha decidido que la salvación y el amor y la misericordia salgan de México para el mundo. Y es algo, mis hermanos, en los que no terminamos de darle gracias a Dios, ¿sí? Y recordarles que hasta ahorita nadie ha escapado a ese encuentro con la eternidad, crea en ella o no. Hemos nacido, mis hermanos, para ser eternos. La situación, la preocupación, lo que nos debe hacer reflexionar. Este libro del Apocalipsis y todos los demás es ¿dónde voy a pasar yo mi eternidad? Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas y bendecidas días, noches, mañanas.